bendiga en esta hora. A todos los oyentes, a los familiares, amigos, a los hermanos en Cristo también en esta hora. Dios les bendiga y que la gracia y la paz del Señor esté con todos ustedes. Y espero que todos se encuentren bien también. En este día Dios nos ha guardado y Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y en esta hora quiero compartir con ustedes un tema que casi mucho no escuchamos en las congregaciones, y a veces muchos se enfocan más en exhortar, más en hablar duro, digamos, o en cosas que a veces nos olvidamos de los atributos de Dios en la iglesia. Y el pueblo le hace falta también que escuche de cuáles son los atributos de Dios, cómo es Dios, cómo es su carácter. Y a veces dejamos todo esto a un lado y solamente nos enfocamos en qué es lo que debe de hacer el cristiano, cómo es que debe de comportarse. Yo sé que es importante predicar que vivamos en santidad, que vivamos siendo fieles y obedientes a Dios también, pero a veces no escuchamos mucho del carácter de Dios, no escuchamos cómo es Dios realmente. Pero en esta hora el mensaje que les traigo se titula La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Y vamos a estar leyendo en el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 1 al 18. Salmos 103, del 1 al 18. Y dice la palabra del Señor. Voy a leer algunos versículos para comenzar solamente. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hasta ahí. Vamos a hacer una oración para poner esa palabra en las manos del Señor. Oh Señor, bendito Dios Todopoderoso, bendito Dios, Señor, que ha creado la tierra, Señor, el universo, y que nos ha creado también a nosotros, Señor. En esta hora me dirijo a ti, Señor, en oración, Señor, en súplica, que seas tú, Señor, hablando a las vidas de todo aquel que va a estar escuchando en esta hora. Bendito Dios, así como tú me hablaste a mí, habla, Señor, a cada oyente que va a estar escuchando la palabra, que es tu palabra y no es mi palabra. Y te pido que tú me uses a mí de gran manera para que tu palabra pueda ser expuesta y pueda ser también predicada, y pueda ser también, Señor, también que explique bien la palabra para que se pueda comprender y se pueda entender, Señor, y que no se escuche solamente palabrería en esta hora, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a todo aquel que va a estar escuchando en esta hora. Toma el control de mi vida, toma el control de mi mente, toma el control de mis labios, aún también de mi lengua, de mis manos, Señor, de mis ojos, de mis pensamientos, para que no hable, Señor, y no me dirija yo a algo que no es tu palabra, sino que tu palabra sea predicada en esta hora. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Dice en el versículo 1 del Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora vemos aquí en estos dos versículos, vemos cuántas veces el salmista dijo bendice. Miramos que él dijo 3 veces, bendice, la palabra bendice. Eso representa la forma más alta de adoración. Bendice, alma mía, bendice. Ahora, a pesar de lo que el salmista había pasado en el capítulo 102, ahorita voy a leer, vamos a ver que él se dispuso para adorar a Dios, para darle las gracias a Dios, para bendecir a Dios, aún a medio de lo que él estaba pasando. Vamos a ver en el Salmo 102, versículo 3, dice de esta manera: porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos tal tizón están quemados. ¿Qué quiere decir? Como brasero han sido quemados mis huesos. Versículo 4. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han apegado a mi carne. Versículo 8. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan,
y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Aquí el salmista está hablando de cómo él se sentía abatido, cómo es que él estaba siendo aún también afligido, porque dice que mis huesos tal cual tizón están quemados. Él sentía que sus huesos ardían dentro de él. Mi corazón está herido, él estaba herido. Un rey, un hombre ungido por Dios, un rey que dirigió al pueblo de Dios, se sentía herido y seco como la hierba. Esta era la condición en cual él se encontraba en este momento. Y dice, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la aflicción, por el dolor que él estaba pasando, él aún se había olvidado de comer el pan, de comer algún alimento. Tal vez él se le había ido el hambre. Y dice, mis huesos se han pegado a mi carne. Quizá el rey David ahí perdió de peso, por lo cual él no se estaba alimentando de la comida sólida. Ahora, en el capítulo 103, ahí comenzamos. Después de esto, él dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, ¿usted cree que lo que le estaba pasando al rey David era algún beneficio, que le iba a aprovechar de algún bien? Quizá en el momento él pensó y dijo que no. Tal vez nosotros cuando leemos lo que él estaba pasando, tal vez vamos a pensar, ¿cómo es que eso va a beneficiar en algo? ¿Cómo es que eso va a beneficiar en algo de bien? Pero aún así él dijo, bendice alma mía. En medio de todo esto, él se dispuso para adorar a Dios. Y ahí él decía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y la palabra beneficio viene del latín que es beneficium, que significa una bendición o una acción positiva. David reconocía que todo esto era para su propio bien, como lo dice en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora aquí el salmista reconocía que todo esto iba a ser de beneficio para él, de su bien espiritual. Y como dice aquí en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, no es para cualquier persona, sino para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, todas las cosas ayudan para bien, todas las cosas benefician para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora regresamos al Salmo 103, versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. David decía, Él es un Dios perdonador, Él es un Dios que sana, sanador. Cuando hay un arrepentimiento genuino, Él perdona y Él también sana a la misma vez. Hay algo que viene juntamente con el perdón, mis hermanos. La santidad física como espiritual. ¿Y por medio de quién es que viene esa sanidad espiritual y física? Vamos al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 14 al 17. Y se titula arriba, Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice de esta manera, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. La fiebre se le había ido. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Ahora, para muchos que dicen que Pedro no estaba casado, aquí claramente vemos que Pedro sí estaba casado, porque dice que Jesús aquí él sana a la suegra de Pedro. Entonces aquí miramos a una mujer que estaba enferma físicamente, tenía una fiebre. Jesús la sanó. Ahora miremos el versículo 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí miramos otro caso, una enfermedad espiritual.
Jesús aquí actuó sanando a la suegra de Pedro físicamente y a los endemoniados espiritualmente. Ahora miremos lo que sigue diciendo, el 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vamos allá a Isaías 53, versículo 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, el creyente, ¿por quién es que va a ser sano? Físicamente como espiritualmente. Somos sanos porque creemos en Jesús, porque sabemos, tal y como el rey David sabía y reconocía que Dios era un Dios que sanaba, que perdonaba. Él es el mismo Dios, mis hermanos, a quien le servimos. Él es el mismo Dios quien a nosotros nos ha salvado, nos ha rescatado de una vida vana en la cual vivíamos antes. Y aquí el salmista aclara eso. Regresamos a Salmos 103, versículo 3. Él es quien. ¿Quién es el que hace esto? Él es quien perdona todas tus dolencias, el que sana todas tus enfermedades. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces aquí vemos que es Dios quien hace esto. No es el hombre, no son nuestros méritos, sino Dios. Él. En la Biblia siempre miramos que todo apunta a Dios. Ahora versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida. Ahí miramos otra vez. Él, el que rescata del hoyo tu vida. El que corona de favores y misericordias. Él, Dios, nadie más. Muchas veces vemos como Jehová actuó rescatando a los suyos. En el Antiguo Testamento, Él fue quien sacó a José de la cisterna. Él fue quien rescató y sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios siempre ayudó, como estamos leyendo aquí, a rey David en medio de las persecuciones y las aflicciones. Dios es quien lo guardó. Dios es quien lo cuidó en todo momento. Dios guardó a Daniel de los leones. En el Antiguo Testamento vemos también cómo Dios cuidaba de sus siervos. Cómo es que Él los sacaba de la cárcel cuando estaban encarcelados, Pablo y Silas. Miramos todo esto. Ahora, ¿cómo aplicamos esto para nosotros, para los creyentes? ¿Acaso nosotros estábamos en cisternas? ¿O estamos? ¿Acaso nosotros estamos o estábamos esclavizados en Egipto, literalmente? ¿Acaso nosotros somos perseguidos como el rey David? No, literalmente no. Ahora nosotros estábamos hundidos y esclavizados espiritualmente antes de venir a Cristo. Éramos esclavos del pecado, mas ahora somos esclavos de la justicia. Debemos de ser esclavos de la justicia, ya no del pecado. Romanos 6, 17, 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Al momento que recibimos la doctrina de Cristo, el Evangelio, en ese momento es que somos libertados del pecado. Y dice, vinisteis a ser siervos de la justicia. Venimos a ser siervos de la justicia. Tenemos que ser ahora siervos de la justicia, ya no siervos del pecado. Ya no hay lugar para eso. Ya no debemos de vivir conforme a nuestra voluntad, conforme a los deseos de nuestra carne, sino que ahora debemos de ser siervos, esclavos de la justicia en Cristo. Jehová nos ha rescatado, Jehová nos ha redimido. ¿Cómo es que Jehová ha hecho con nosotros esto? A través de lo que hizo Cristo, pagando nuestro rescate con su sangre. Pagando Cristo por nosotros, por nuestros pecados, el pago que nadie podía pagar, por nuestro rescate, por medio de su sangre, por medio de Él, de derramar su sangre tan preciosa. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21.
Primera de Pedro 1:17 al 25. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en el temor, sabiendo, teniendo en mente, reconociendo, sabiendo siempre, mis hermanos, que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Aquí está diciendo que fuimos rescatados por medio de la sangre de Cristo, dice ahí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Está diciendo ahí. Tal vez ellos habían recibido o habían sido instruidos en una enseñanza errónea, en tradiciones solamente, como nosotros. Nosotros fuimos creados, crecimos en doctrinas erróneas, en doctrinas que no estaban basadas o apegadas a las escrituras. Nosotros, muchos crecimos en la religión católica y no fuimos instruidos en la verdad, en la palabra de Dios. De igual manera, aquí le está diciendo Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y dice, no con cosas corruptibles, como oro o plata. No fuimos rescatados por dinero, no fuimos rescatados por oro o plata. No, nuestras vidas no fueron rescatadas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esto Dios lo había ya planeado antes de la fundación del mundo. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir mediante la sangre de Cristo Jesús. Ese fue el pago que Él pagó, ese fue el precio que Él pagó. Nosotros, como dije en el estudio anterior que di, nunca teníamos en mente ni nunca estuvo en nosotros en querer nada con Dios. No estaba en nosotros buscar de Dios, sino que Él nos halló, Él nos escogió, Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Él es quien da la salvación. Nosotros no tenemos nada en nuestras manos, no tenemos el poder para otorgarnos nosotros la salvación de Dios, porque si no, no fuera gracia. Seguimos en Salmo 103, versículo 5. El que sacia de bien tu boca, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Jehová es el que hace justicia. Lo que el rey David está diciendo en este versículo es que Dios es el que se encarga de castigar a los opresores. Dios es quien se encarga de castigar a los opresores. Por eso es que él pedía a Dios en oración en todo tiempo. Siempre estaba en oración él. La venganza nunca estuvo en las manos de David. Él nunca pensó en vengarse por él mismo, sino que él sabía que la venganza estaba en las manos de Dios. Como dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y David bien sabía esto. Por eso es que él oraba. Y nosotros aún también cuando nos hagan cosas que nos desprecien, que nos maldigan, debemos de tener esa actitud que el rey David tenía. Que él oraba a Dios, él pedía a Dios, él confiaba en Dios, él esperaba en Dios en todo momento. Versículo 7.
del Salmo 103. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Eso significa que Dios le mostró a Moisés la forma divina de su carácter. Dios es quien muestra su carácter. Éxodo 34, 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta ahí va bien. Moisés decía cosas bonitas de Dios. Moisés estaba diciendo que Dios era misericordioso, que era piadoso, que era fuerte, que era tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardaba misericordia a millares, que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Quién no quiere escuchar esto? Muchos quieren escuchar: Dios te va a perdonar, Dios te va a ayudar, Dios tiene un plan maravilloso para ti, Dios tiene algo preparado para ti. Así es lo que, o de esta manera es de la manera que muchos predican hoy en día. Muchos profetas, falsos profetas, que los tienen como ídolos, que ellos solamente dicen: pasa enfrente, te voy a hablar, Dios me dijo que va a hacer esto contigo, Dios tiene planes contigo, te va a levantar, vas a ser un ministro, vas a ser un pastor, vas a ser un predicador, vas a ir a las naciones a predicar el evangelio. Eso es lo que mucha gente quiere escuchar. Pero ¿qué sigue diciendo? El versículo 7. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Qué cambio? Radical. ¿Qué cambio? De ir de ser un Dios misericordioso, fuerte, piadoso, grande, en misericordia y verdad. Dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios no tendrá por inocente al malvado. Dios no tendrá por inocente aquel que anda caminando, que muera sin Cristo. Ese es Dios. Misericordioso, pero aún Él tampoco va a tener por inocente al culpable. No hay nada que se le escape a Dios de las manos. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es nuestro Dios. Dios le mostró a Moisés la fórmula de su divino carácter, de su carácter divino. Dios también demostró su compasión a su pueblo mediante sus obras poderosas de victoria. En el Antiguo Testamento, Dios mostró compasión a su pueblo en todo momento. Aun cuando su pueblo era rebelde, aun cuando su pueblo no quería nada con Dios, más que Él, Dios enviaba profetas que se arrepintieran, que volvieran a Él, que dejaran a los dioses falsos, a los dioses paganos. Dios siempre mostraba compasión para su pueblo, pero nunca querían entender. Por ejemplo, cuando Faraón iba detrás de ellos, Dios abrió el mar rojo para que pudiesen escapar ellos. Dios abrió el mar rojo. Ellos miraron una victoria grande de parte de Dios, porque la victoria no está en nosotros. En nosotros no hay un gigante, en nosotros no hay un David, en nosotros no hay un Daniel, en nosotros no hay un Saulo, en nosotros no hay un espíritu de algún siervo de Dios. El Espíritu Santo es el que debe de estar en todo creyente. Dios siempre le dio la victoria a su pueblo, siempre y cuando su pueblo se sometía a Él, siempre y cuando su pueblo le obedecía a Él. ¿Y cómo es que Dios muestra su compasión para con nosotros? ¿O cómo es que Dios ha mostrado compasión para con nosotros? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 30. ¿Cómo es que Dios muestra su compasión para con los creyentes, para los que han vuelto a nacer, para los que tienen aún el Espíritu Santo? Primera de Corintios 1, 26 al 30 dice:
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Dios siempre escogía lo más despreciado. Dios eligió a un joven que se llamó David para ser un ungido, para ser el rey de Israel. Cuando pensaban que sus hermanos, por ser fuertes y altos y más grandes de edad, muchos pensaban que sus hermanos, algunos de ellos, iban a ser el ungido, que iban a ser el rey de Israel. Pero lo más despreciado, a un José, un joven también despreciado por sus hermanos, le tenían envidia porque su padre lo amaba más que a ellos. Le hizo una túnica de colores. De lo más despreciado escogió Dios. De igual manera nosotros, de lo más despreciable del mundo, ha elegido Dios. Yo era un borracho, era un drogadicto, era un mujeriego, digamos, pero Dios me escogió. Hay hombres que han sido satanistas, hay hombres que han sido, digamos, homicidas, hay hombres que han asesinado, hay hombres que invocaban a la Santa Muerte, hay hombres y mujeres que eran lesbianas, homosexuales, y Dios los ha cambiado para su gloria, y esas personas ahora predican el Evangelio de Cristo, predican el poder de Dios. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. A través de lo débil, a través de lo más despreciable, a través de lo más necio, Dios escogió para avergonzar al sabio. Dios muestra su sabiduría, Dios muestra su misericordia, Dios muestra todo lo que es Dios cuando Él cambia a un pecador, cuando Él cambia a un drogadicto, cuando Él cambia a lo más despreciable de este mundo. Dios es quien tiene el poder para cambiar. La palabra de Dios es quien da vida. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. La tercera vez que dice eso. Del mundo escogió Dios. Del mundo escogió Dios. Y de lo más vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Él es que estamos en Cristo Jesús, porque a Él le plació desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria solamente, escoger a unos. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si tienes de qué algo, en qué gloriarte en Cristo. No te gloríes de ti mismo, gloriate del Señor, gloriate de Cristo, porque Él es quien pagó con su sangre por tus pecados. Salmo 103. Regresemos ahí. Versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. Eso es lo mismo que nos dice Santiago, el hermano de sangre de Jesús, en su carta a los judíos cristianos. En Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y compasivo. Versículo 9 del Salmo 103. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El salmista está diciendo que Dios no nos ha tratado, que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras malas, que Dios no ha pagado, que Dios no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Nosotros merecíamos la muerte, nosotros merecíamos el santo juicio de Dios,
nosotros merecíamos ir al infierno. Pero ¿quién pagó eso? ¿Quién murió como un vil pecador? Cristo Jesús. Mientras que la santidad de Dios exige el pago o castigo por el pecado, su misericordia y compasión impiden que Él nos trate como tales pecadores que somos. Somos tales pecadores. Somos depravados. Somos depravados. Tenemos mentes corrompidas, tenemos corazones engañosos y perversos más que todas las cosas. Al igual que el salmista, nosotros debemos decir: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquel que está en Cristo, aquel que ahora tiene una vida nueva en Cristo, diga siempre esto: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Estos son los beneficios de Dios. Él nos ha hecho. Por esta razón, demos gracias a Dios. Versículo 11 del Salmo 103. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Tal y como está la altura de la tierra hacia el cielo, así es como es que Dios ha engrandecido su misericordia. ¿A quiénes? ¿A toda la humanidad? ¿Al religioso? ¿Al que se dice creer en Dios pero no lo conoce? ¿Al que vive solamente conforme a sus concupiscencias y sus pecados? Dice: engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Sobre los que le temen. La mayoría del ser humano aborrece a Dios. La mayoría del ser humano no quiere nada con la palabra de Dios. La mayoría de las personas, cuando les hablamos del evangelio, no quieren escuchar de Dios. Aún los que viven en una religión, aún los que viven en alguna tradición, algunos que se dicen hacer obras o rituales, pero menosprecian cuando uno les habla. Dicen creer en Dios, pero no le temen. Santiago 2, 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aún los demonios creen en Dios, pero tiemblan y tiemblan. La humanidad, muchos se dicen creer en Dios, pero no tiemblan. Creen, pero no le temen a Dios. Creen, pero no quieren nada con la palabra de Dios. No quieren nada con Dios. No quieren escuchar nada de Dios. Dios ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Sobre los que le temen. Sobre los que se apartan del pecado. Sobre los que hacen su voluntad solamente. Solo los que oyen su voz. Versículo 12. Cuánto está lejos el oriente del occidente. Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Lo que el salmista está diciendo aquí: como está la distancia de donde sale el sol y de donde se mete el sol, a tal distancia nos alejó nosotros de nuestros pecados, de nuestras rebeliones. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo puso esa distancia entre nosotros y el pecado. Ahora a través de Cristo somos justificados, somos redimidos y somos vistos de agrado hacia los ojos de Dios. No es que porque nosotros hagamos obras buenas, sino porque Cristo hizo la obra redentora que sobrepasa o es mejor que cualquier otra obra. Cualquier sacrificio que los judíos pudiesen haber hecho antes no se comparan al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No se compara. Versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová. Se compadece Jehová de los que le temen. Otra vez.
Como el padre que se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Un padre piadoso no va a disciplinar a su hijo por maldad, sino que lo va a hacer por amor. Cuando un padre disciplina a un hijo, no es por maldad, sino es porque lo ama, lo quiere corregir, quiere que camine rectamente, quiere que lo obedezca. Dios es igual. Así es Dios. Hebreos 12, versículos 5 al 11. Hijito mío, no menosprecéis la disciplina del Señor. No menospreciemos la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina. El Señor al que ama disciplina. No está diciendo al que cree en Él y vive como quiere vivir, disciplina. Dice, al que ama disciplina. Y vamos a ver ahorita para qué es que Dios disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Aquí está diciendo. ¿Qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Un padre debe de disciplinar a su hijo. Cuando tú le dices a tu hijo, no hagas esto porque te hace daño, porque es malo, porque no está bien y te desobedece, tú debes de disciplinar a tu hijo para que él entienda, para que él te obedezca. Pero si os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si un padre no disciplina a su hijo y lo deja hacer lo que él quiera, es como si fuera un bastardo. Si un padre y una madre le duele disciplinar a su hijo o a su hija, los tienen más como bastardos. Es necesario la disciplina del Señor. Es necesario la disciplina de los padres hacia los hijos. Es necesario. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre, a Dios, de los espíritus y viviremos? ¿Por qué? Si antes recibíamos la disciplina de nuestros padres terrenales, de sangre, de carne, paternales, ¿por qué no más bien recibir la disciplina del Señor? ¿Por qué no? Veamos para qué. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban nuestros padres, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora, ¿por qué es Dios? ¿Por qué es que Dios va a disciplinar a los que Él ama? Para que podamos caminar en santidad, para que podamos vivir en santidad, en obediencia a Dios. No es que Dios sea un Dios malo y quiera solamente azotar a sus hijos, a los que Él ama, porque Él quiere, como los hacen muchos padres. Hay muchos padres que se pasan de la raya. Hay muchos padres que ya en vez de disciplinar a sus hijos, los maltratan. Y después van creciendo con un rencor y un odio hacia los padres. Y el amor se va. Y los hijos se hacen más rebeldes. Los hijos se hacen más desobedientes. Los hijos se hacen maldicientes. Y aún maldicen. Y hablan de sus padres cosas que no deberían de pasar. Ofenden a sus padres en frente de sus caras. Los maldicen. Y eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Tiene que haber un límite. Tiene que haber un equilibrio. Disciplina. Disciplina para un bien. No debe de haber un castigo, digamos, que los llevemos casi a matar. No, Dios no nos manda eso. No nos manda Dios a atormentar a nuestros hijos. Dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto
apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, para los que en ella han sido entrenados, para los santos, para los cristianos, para los creyentes, para los que han creído en Cristo Jesús, para los que se han arrepentido de sus pecados, ya han sido trasladados de las tinieblas hacia la luz admirable que es Cristo. Para eso es la disciplina, para vivir en santidad, para vivir en santidad. Dios nos disciplina para que nosotros nos enderecemos y vivamos en rectitud y santidad. ¿Y por qué Él se compadece de nosotros? Como dice en el Salmo 103, versículo 13. Vamos a ver. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué Él se compadece de nosotros? Por la razón que Él sabe que somos frágiles y que nuestro origen viene del polvo. Nuestro origen viene del polvo. Versículo 14 del Salmo 103 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Se acuerda Dios que somos polvo. Y por eso es que Él quiere disciplinarnos cuando es necesario, para que vivamos una vida recta, para que vivamos una vida que solamente le agrade a Dios, para que vivamos una vida en obediencia, para que vivamos una vida en sometencia a Dios, para que seamos sumisos a Él. Versículo 15 al 18. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Otra vez, sobre los que le temen. Estamos mirando, mis hermanos, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Miremos cómo es Dios, miremos cómo es su carácter de Él. Miremos por qué es que Él nos ha salvado, por qué nos ha otorgado la salvación, por qué es que Cristo fue a la cruz del Calvario. Por su gracia, porque a Él le plació. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Los que guardan su pacto, los que guardan su palabra. Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. De eso se acuerda Dios. De aquellos que se acuerdan de sus mandamientos, de aquellos que memorizan la palabra, que meditan en la palabra, para ponerlos por obra. Por obra. Y para terminar, al momento que Jesús se dispuso para ir a la cruz y morir por los injustos, que éramos nosotros, Él ahí se convirtió en forma de un maldito, en maldición, un vil criminal, un transgresor, un rebelde, un homicida, y la misericordia del Padre no estuvo más con Él. Y esa misma misericordia nos redimió a nosotros. Nos redimió a nosotros. Gálatas 3, 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y quién fue colgado en un madero? ¿Quién fue colgado en un madero? ¿Acaso alguno de los discípulos de Jesús fueron colgados en algún madero? ¿Acaso su madre María fue la que fue colgada en un madero? ¿Acaso algún sacerdote religioso fue colgado en un madero? ¿Acaso algún pastor, algún diácono fue colgado en algún madero? ¿Algún profeta de estos días o algún apóstol falso fue quien fue colgado en un madero? No, fue Cristo. Fue Cristo, y Él se hizo maldición por nuestros pecados, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Nosotros somos gentiles, no somos judíos, pero por eso es que Cristo murió, para
la bendición, para que alcance Abraham la bendición a los gentiles. Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que Cristo para esto nos redimió, para cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Génesis 26:4. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Mis hermanos, amigos, familiares, aquí podemos ver la misericordia y fidelidad de Dios. Aquí vemos el carácter de Dios mostrado en este capítulo, en estos versículos. Y como dije, a veces estamos muy lejos de conocer, de instruir, de enseñar el carácter de Dios, de conocer por qué es que Cristo fue a la cruz del Calvario, de ver cómo es Dios. Es bueno, es compasivo, pero también es un Dios de ira, que no tendrá por inocente al culpable de ninguna manera. Así que la misericordia de Dios. Por eso es que hemos sido redimidos, mis hermanos, y todo aquel oyente que escuchó, que no ha conocido al Señor, que solamente vive la vida quizás esperando en algo sobrenatural que pase, y quizá piense que no hay otra vida después de esta. Sí lo va a haber, pero solamente van a haber dos caminos, el cielo o el infierno. Así que si no estás en Cristo y tú has escuchado esta palabra, corre a los pies del Señor. Medita en tus pecados. Medita en qué es lo que hiciste hoy en este día. Si es que hablaste de alguien, si es que sientes rencor o algo que tengas tú que sabes que está mal, arrepiéntete de tus pecados y pídele perdón a Dios y reconoce solamente a Cristo Jesús como el único Señor y Salvador que te puede llevar hacia el Padre. Solamente Él es quien te da la salvación. Solamente Cristo. Vamos a orar en esta hora y darle gracias al Señor por este momento, por esta hora. Oh Dios Todopoderoso, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros hasta este día. Tú nos has guardado, Señor, de todo peligro, de todo mal, aún también, Señor, de haber sufrido algún accidente. Pero gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, has puesto esto en mí para traer para mis hermanos, para mis familiares, para cualquier amigo que hoy escuchó la palabra. Señor, pido que tú obres en sus corazones, Señor, y que ellos aún también mediten cómo está su condición espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, porque aquí el hombre no es nada. Aquí, Señor, el que habla no es nadie ni nada, sino que tú eres, Señor, el que se lleva la gloria y la honra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.